Concepción, Aguilares, quizás toda esa zona de influencia allá en la década del 60, en 70, que también se generaba una linda movida en materia musical, en materia de rock y de orquestas que interpretaban música de los iracundos, de qué sé yo, y de otros conjuntos reconocidos a nivel nacional e internacional. Por eso vamos a saludar al licenciado Agustín Haro. Bienvenido, licenciado, gracias por visitarnos y por darnos a conocer este trabajo que está llevando adelante en materia investigativa para conocer lo que fue la música en el interior profundo de Tucumán, ¿no? En este caso en el sur. Exactamente, muchas gracias la verdad por invitarme. Sí, sí, es un trabajo de investigación que estoy empezando a hacer y la verdad que a pasos agigantados, Ujú. bastante rápido todo lo que estoy trabajando y justamente sí, estoy intentando, ahí como dice, tratando de rastrear los orígenes del rock tucumano, Bien. haciendo foco en toda la provincia en general, Has obviamente comenzado acá en el sur. comenzó acá en el Ujú, sur, pero también avanzando con la parte, digamos, de la capital, ¿no? También ujú. de de San Miguel de Tucumán, con la movida que se va dando a lo largo de esos años, sobre todo entre 1964 y 1974, es lo que tengo En pensado. esa década, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, Ujú. en esos 10 añitos, ver qué va surgiendo, cómo va apareciendo toda esa movida, esa onda, ¿no? Que es muchas veces hoy en día nosotros a veces lo pensamos y lo pensamos en relación al rock nacional, el rock de protesta, Ujú. qué tipo de música nos podemos encontrar en Tucumán de esa época, cómo era el rock. Y bueno, es todo un tema interesante para pensar porque hablamos de muchas influencias, Sí. ¿no? Hablamos de muchas influencias, hablamos de... Mira esa foto, ¿no? Sí, De esa, algún bar por ahí. esa foto es la inauguración del Bar Plaza en Aguilares, Ajá. que hay dos conjuntos mezclados, Sí. hacia el fondo, en batería y guitarra, son miembros de la banda Sonido 74 de Aguilares, Ajá. y de este lado, en primer plano, son miembros de, no, ahora no recuerdo bien, pero era una de las orquestas, no recuerdo si de Lito Taguada o Henry Varela, Ajá. de acá de Concepción. Bien. Sí, sí, sí. Muy particular la foto. Realmente sé que en esa inauguración también tocaron Los Rebeldes de acá de Concepción. Hay Ujú. otra foto también de Sonido 74 que me facilitó quien fuera cantante de la banda, Jorge Ajá. Arias, Ajá. en el cumpleaños de 15 de su hermana. Ahí está la niña Sí, de cumpleaños. la ¿Mm? cumpleañera. Pero sí, o sea, es interesante pensar y mi duda cuando empecé a arrancar y ver, decir, bueno, ¿qué tipo de música? ¿Qué es el rock? ¿Cómo podemos definir el rock de esa época, no? Claro. Y es Pues después interesante. nosotros, a ver, yo soy la generación que disfrutó el rock nacional, fines de los 70, principio de todo lo que fue la década de los 80, ¿no? Sí, Con el rock de protesta, que era el que hacía furor sí, entonces, sí, sí, con Sui Generis, sí. con muchas bandas. Pero en esa década del 64 al 74 también se hacía muy buena música y buen rock también, ¿no? Obviamente, sí, sí, se hacía buena música y es curioso porque sí, es interesante y lindo hasta pensar entre lo que voy viendo, porque entre ese 64 y 74 lo que tenemos es tres maneras quizás de hacer rock. Ujú. Un rock más pesado, entre Bien, comillas, sí. que tenemos, por ejemplo, que se hacían cover de los Beatles, cover de Creedence, en ese sentido pesado. Y otro tipo de rock que era más ligado justamente, por un lado, a lo bailable, con muchos covers de los iracundos, y Sí. a lo que se ¿Este quién conocían. es el monaguillo que está ahí? Canté la cara parecida. ¿Qué banda es esa? Esa es los cuatro del Los ritmo. Cuatro del Ritmo. ¿Y Sí. era Alvarado, Carlitos Alvarado, Raúl Tengo Alguer, entendido que sí, que en El guitarra Luis monaguillo, por Brito. la cara digo, ¿no? Que lo Sí, conocimos al monaguillo, digo, el cantante. en guitarra el que me facilitó la foto fue Luis Brito. Sí, Luis Brito, sí, 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 sí. sí, sí. Eh, em, No, mira, pues historia viva. historia viva, ¿no? Sí, realmente quizás, o sea, lo lindo y lo interesante es trabajar directamente con eso, con la historia viva, con los Qué testimonios. bueno. Porque, Agustín, disculpa sí, no, no, sí, te sí. interrumpa. Esto se está publicando.
Lo estás publicando a través de De las las redes. redes. Sí, lo estoy ¿Tenés publicando. una página a donde la gente puede ingresar o a través de Facebook? ¿Dónde Sí, puede yo lo ver? estoy, Porque es lindo que por ahí dice, sí, me gustaría recordar, a ver qué... sí, no, yo lo estoy publicando mucho a través de mi perfil de Facebook. Ajá, Lo publico ahí, lo he publicado también un gran grupo que hay en Facebook que es Historia de Concepción, que está es bien. administrado por Héctor Herrera, por un amigo Sí, mío. Ahí sí, sí, sí. publiqué y publico lo que son mis artículos, ¿no? Particularmente publiqué los únicos dos de momento que han sido rapidísimos, pero que ya están publicados, que es justamente sobre Aguilares y Concepción. Está Esto de las bien, fotos particularmente es sobre orquestas, ¿sí? está bien. Esta parte sobre orquesta. Y que es muy Que interesante. amenizaban los bailes de esa época, Exactamente, ¿eh? exactamente. Y los bares también, ¿no? Iban En los bares, sí. que eran tipo pubs, así, Claro, ¿no? exactamente. Uno de los guitarristas, o sea, hay dos guitarristas potentes, digamos, de la época de las orquestas, que tocaron precisamente con orquesta, uno es Luis Brito y otro es Johnny Salvatierra. Sí, Hablé con Luis Brito y bueno, él me decía, o sea, nosotros tocamos lo que la gente quería escuchar. así es. Quizás la diferencia ahí estaba con lo que será, por ejemplo, Los Rebeldes o Sonido Beat, es Los Rebeldes acá en Concepción, Sonido Beat también acá en Concepción, o Ujú. Sonido 74 en Aguilares, en donde se tira un poco más hacia otro lado, mientras las Claro, orquestas buscaba otro tocan. tipo de música todo eso, Claro, ¿eh? exactamente, exactamente. Ahí tenemos fotos, por ejemplo, de Los Rebeldes, De los ¿no? rebeldes. Fotos de Los Rebeldes. Una mujer tocando la... No, ¿No? no, 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 no. Eh, No, pero veo eh, ahí que está de de Bermuda. Bermuda, No, de Bermuda, sí. perdón, ¿no? No, Porque yo, la verdad, para mí pensaba que era una mujer. no, no, no. Yo digo, porque Eh, en esa época no había mujeres que que tocaban instrumentos así, por favor. había un grupo femenino que tocaban música tropical en aquel entonces, Sí. pero no acá creo que no acá en Tucumán. Ah, Acá ah. particularmente el caso de los rebeldes, Eran más de varones todo eran esto, ¿no? todos, Los hombres eran los eran los protagonistas. hombres que hacían, todos hombres que hacían cover de los iracundos principalmente. Ahí tenemos la otra foto también de los rebeldes, Sí. eh, que básicamente esto, ¿no? Hacían cover de los iracundos Acá y donde formaba parte el actual concejal de Concepción, Eduardo Carrizo. exactamente, en Ah, primera guitarra, sí. Eduardo Carrizo. Y quien está cantando, Jorge Carrizo, Sí. no emparentado. No, 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 no son emparentado. amigos, sí, sí, sí lo... Sí. Eh, Qué es bueno. una historia muy, muy interesante, sobre todo, hay otra foto, sobre todo por todo el recorrido, todo lo que implica ese recorrido, todos jóvenes, todos Sí, chicos, sí. todos en el secundario, y un común denominador de todas las bandas, 17, 18 años, ¿no? Todo. todo el común denominador de estas bandas de acá, de Concepción y de Aguilares, fuera de las orquestas, ¿no? De los Rebeldes, Sonido Vida y Sonido 74, se da justamente todo en el secundario, ¿no? Lo que es el auge cultural Ujú. de lo que se empieza a escuchar. Los chicos acá, los chicos por la foto, los rebeldes, ellos, me decía Jorge, me decía Eduardo, justamente cómo en ellos influenció tanto, bueno, los iracundos, que inclusive en un momento, en un festival de la papa que se hizo acá en Concepción, no llegaron los iracundos y los contrataron a las chapas a ellos Para para suplantarlo. suplantarlo, por Mm. cómo tocaban de bien. Ellos inclusive llegaron a hacer una gira, una pequeña gira en Salta por Apolinario Sarabia. Ah, Sí, por Apolinario Sarabia. Y por el otro lado, por ejemplo, el otro conjunto acá de Concepción, Sonido Beat, también un conjunto más de rock tirando a Creedence, a los Beatles, con alguna que otra composición propia. Lo que hicieron, también tuvieron su gira y salieron a Córdoba, y te hacían gran radio, sobre todo hasta Famayá. Eran sí. bastante habituales en Bellavista, en Famayá. Ahí está la foto de Sonido Beat, Raúl Chico ahí cantando. Ajá. Era Raúl Chico en voz, los hermanos Hatip en guitarra, bajo y batería, Ujú. y en teclado Carlos Pedraza. Carlos Pedraza. Ellos, en una época, ellos se Carlos definían. Pedraza, actual abogado. Sí, ¿Mm? sí, exactamente, El exactamente. profesor Carlito Pedraza, gran Sí, amigo, sí lo sí, sí, conocemos, sí sí, lo sí. conocemos. Ah, mira Eh, vos, ya.
Sí, sí, sí. Hace 2 días tuve la oportunidad de hablar con Raúl, con el Ajá, cantante que vive en Buenos Aires, justo había venido, está bien. tener la suerte de empezar a encontrar otras voces más allá de los principales, o sea, los cantantes, pero también principales, o sea, eh, poder hablar con quien trasladaba a los de Sonido Beat, los llevaba en la Sí. camioneta. Realmente es toda una experiencia bastante linda la que estoy viviendo y que espero poder replicarla sobre todo, ahora particularmente en artículos, pero la idea es poder replicarla a manera de libro, ¿no? Que pueda salir y que pueda ser parte, ¿no? De lo que es la cultura de Tucumán y volver sobre nuestras raíces, entender lo que es la música para nosotros, ¿no? Sobre todo entender lo que es el rock y cómo mueve a la juventud, cómo mueve también a la sociedad, y Ujú. entenderlo desde el punto de vista de acá de Concepción, de Aguilares. Tengo mis miramientos para ir buscando, ir viendo lo que es otras bandas, ¿no? No solamente también estoy ahí en el rastreo de alguna que otra banda de Alberdi, de la misma época, eh, y en la búsqueda alguna que otra de Monteros, y bueno, centrarme también en un cambio de época que se da también muy fuerte en San Miguel de Tucumán, eh, en este pasaje, ¿no? Como yo te Ajá, decía, de un sí. rock tirado a la nueva ola, que lo podemos pensar como tipo Club del Clan, Los Iracundos, a después pensarlo justamente en un rock más bien ligado a ese movimiento juvenil, ¿no? Dejarse el pelo largo, el cambio de ropa, Esa onda que hubo, ¿no? esa onda que va cambiando, ¿no? Y esa onda que va cambiando se replica también en San Miguel de Tucumán. Es muy Ujú. interesante pensarlo porque obviamente que también era muy distinto San Miguel de Tucumán de lo que era acá en Concepción Claro, o el en interior, en Aguilares, el ¿no? interior profundo que le llamaban, ¿eh? Claro, era muy, muy difícil. Hablé con Eduardo, con Jorge, con la gente de Sonido Beat, con Carlos, con Raúl, con gente de Sonido 74, y era difícil. O sea, acá en Concepción sí había disquerías en donde conseguían los discos, la disquería de Curtade, que se vendía alguna que otra cosita, Ujú. pero todo era o ir a San Miguel de Tucumán, o por Claro, ejemplo los de la banda de Sonido 74 habían logrado irse a Casa de Dayan, creo que me habían dicho, en Buenos Aires. claro. En Buenos Con Aires. mucho esfuerzo, Con ¿eh? mucho Lograron esfuerzo, ahí, poder comprar ¿eh? todo, poder comprar todos los equipos. ¿Sí? Poder Claro. comprar todos los equipos. Esto es un proceso muy interesante y bueno, eso también provocar un cambio, ¿no? Hoy en día esto es investigarlo a través de los testimonios, porque más allá de eso, grabaciones poco y nada, Ujú. ¿no? Si bien muchos grabaron, que Sí. fueron, por ejemplo, no el caso de Los Rebeldes, pero otras bandas fueron a Canal 10 en su momento, el archivo de Canal 10 se quemó, quedan Qué fotos pena, ¿no? Que se haya perdido mucho de sí, eso de material, sí, solo que existan fotos, digamos, sí, y que no tengamos la posibilidad de escucharlos, sí, ¿no? no, En esa obviamente, época. obviamente, inclusive, por ejemplo, está el caso de Sonido 74 en Aguilares, que inclusive llegaron a grabar, fueron un programa de radio, el Club del Beat Tucumán, en Radio Ajá. Nacional en aquel momento, y lo que pudieron grabar lo grabaron y quedó como una especie de maqueta que presentaron a la RCA Victor, una discográfica, Sí, sí, y, conocida. y le aceptaron, y es más, con los protagonistas que hablaban me decía, sí, habían pasado el presupuesto de qué era lo que necesitaban, le he dicho, estaba todo bien, estaba todo más que bien, pero Sí. lo que necesitaban era un cambio de equipo. Pero bueno, ¿qué sucedió? Algo muy común para la época. Todos estudiantes, y era una cuestión de la música, muchas veces en esa época, en el pensamiento, y sobre todo la familia, ¿no? No se iba a vivir de la música. Era difícil vivir de la Sí. música. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Termina el secundario y todas las bandas se separan mayormente. Pasa con Los Rebeldes, pasa con Sonido Vida acá en Concepción, pasa con Sonido 74 en Aguilares. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí, Bueno, le contamos a la gente que estamos charlando con el profesor licenciado en historia, profesor de la ciudad de Aguilares y de Concepción también, sí, radicado de hace un tiempo acá. Él es oriundo, nacido y criado en la capital tucumana, en sí, San Miguel de Tucumán, Agustín Aro. Bueno, que se ha volcado de lleno a escarbar un poco la historia de la música, ¿no? En este caso del rock de aquella época de la década del 60, 70
y seguramente va a ir avanzando con el Sí. correr de los años, porque después en los 80 también hubo una movida entre 74 y 84, una movida, ahí empieza a aparecer el rock nacional, el rock de protesta, Sí, 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 que sí. acá tenía el interior de la provincia, ¿no? La provincia y el interior tenían muchas bandas, ya ahí ya empezó A a moverse de otra surgir, manera. a moverse de otra manera, Sí, 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 sí. sí, ¿Mm? sí. Quizás por ahí podamos encontrar algún material perdido, como Ojalá, para escuchar, ojalá profesor. realmente sería algo, algo muy, muy bueno, Ujú. algo inconseguible. Estoy en la búsqueda de ahí en alguna cosita de Taffy Viejo de 1964. Ajá. Vamos a ver si, Podemos, si, si se si, puede si conseguir, ¿no? aparece, sí, Nos vamos. gustaría que si aparece poder difundirlo nosotros Sí, acá también y mostrarlo, que nos visite de nuevo y nos por cuentes un poquito supuesto, esa historia, profesor. por supuesto. La verdad que podríamos quedar una charla, yo soy un apasionado de esto de la música, de la historia. He conocido a muchos artistas, intérpretes, músicos, Henry Varela, Lito Tawada, que eran en el sur de la provincia, eran dos íconos, digamos, de la música, ¿no? Sí, En los bailes, más en que los bailes. todo, en los bailes. Y Sí, después, bueno, los cuatro del ritmo, el trébol de cuatro hojas, hay sí. un montón de orquestas que estuvieron dando vueltas en ese tiempo. Más que todo aparecían en los bailes de fin de año y de De carnaval. carnaval, De ¿m? carnaval, En la claro, fiesta sí. de La fiesta carnaval. de carnaval era el momento clave, inclusive para las bandas de rock mismas, ¿no? También, Que se sí, 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 presentaban. sí, sí. Se presentaban también los rebeldes. Pero bueno, esto que era desde la escuela secundaria, ¿no? De ahí se Sí, promovía esto. sí, sí, sí. Se Todo esto, juntaban los toda chicos. esta cuestión musical salía a partir de ahí, con algunos festivales de ritmos modernos bueno, tendría que ver en algún diario, a ver si sale en la Gaceta, años 67, 68, que se dio me dijeron, en el antiguo gimnasio Aimes, que es a la actual plaza, Ujú. en donde se hizo un festival de ritmos modernos, donde se presentaron varios conjuntos. Hubo un movimiento, es un trabajo de rastreo, ¿no? Es un Ah, trabajo de buceo, de escarbar, como decís, ¿no? De ir escarbando, ir metiéndose cada vez más. Pero por de pronto lo importante es darle la voz a los protagonistas. está bien. ¿Usted pelado que de la década del 90? ¿De cuándo? Usted es pichón todavía, ¿eh? ¿O ya de los 80 ya andaba ahí con el pelo largo también? ¿Sí? Cuando tenía... este director. Pero DJ que entiende mucho de música, ¿eh? Entiende mucho de música y debe conocer también. Pero yo a veces digo, qué pena que que no hayan guardado quizás ellos mismos, los propios, que Claro, no tengan material, digamos, claro, no, ¿no? yo particularmente lo de Sonido 74, esto en Aguilares, me dijeron, decían, teníamos nuestro grabador, grabamos cassette, Los Rebeldes también, Sonido Beat también, pero se Se perdieron. perdieron O con el sea, tiempo. muchas veces la pregunta es decir, ¿se era consciente de lo que se estaba haciendo? No. Claro, no. No, porque él le Eran parecía un chicos, hobby. eran Era un chicos, hobby. les gustaba, lo Mm. hacían, No vivían ensayaban, de eso no vivían tampoco. de eso, Mm. no vivían de eso. Era muy difícil, o sea, era lo que se ganaba de lo que, alguito de lo que quedaba de la consumición. Sí, quizás lo único que lograron grabar algo fue Lito Tawada y Me, algo de Henry Varela por ahí que anduvo me sonando. dijeron que ¿Mm? sí, me dijeron que sí, Sí, que sí, hay sí, algunas sí. que él solía grabar, se solía ¿Vive grabar. todavía Lito Tawada? No sabe. Pues ya tenía como 80 y pico de años de Sí, a mí tener. me habían ¿Mm? dicho que no, no sé, me habían comentado como que estaba enfermo, pero no Que sabían nada estaba, más. que estaba enfermito, Sí, que estaba sí, sí, enfermito. Bueno, sí. mandame un abrazo. ¿Mm? Gran músico, gran músico. ¿Mm? Pero bueno, qué bueno esto, Agustín, de que vamos a recordar un poco Sí. y un poco también de homenajear a toda esta gente, ¿no? No, Que ha marcado un camino, digamos, en el tema de la música. obviamente, ¿no? Sí, es un poco la idea también, ¿no? O sea, de ese paso hacia adelante, ¿no? Ese animarse, de haberlo hecho, de haber sido representante, que inclusive en Tucumán, no sé, en San Miguel de Tucumán mismo es algo que se da, ¿no? Ujú. La idea de este trabajo que yo estoy haciendo es llegar hasta la disolución de una banda mítica de San Miguel de Tucumán que se llamó la pequeña banda de Trícupa, Ajá. que fue la conjunción de de dos bandas de finales de los 60, principios de los 70, Fue una banda y importante, digamos, fuerte. fue una banda importante que marcó un cambio realmente. ¿Por qué?
porque tenía un repertorio totalmente propio. Ajá. ¿Sí? Escribían sus propias sí, canciones. se destacaban por tener una buena armonía de voces. Tenían un baterista que ya ha fallecido hace muchos años, Juan Escalante, realmente un monstruo de la, de la batería. Y que hace no muchos años, poco tiempo, no, la verdad no sé, 2000 y algo, un sello discográfico, Viajero Inmóvil, pudo hacer grabar 2 discos, uno que es como una reunión no con todos los miembros, ¿sí? Y otro que es con 2 grabaciones piratas que andaba dando vuelta, sí, armaron. que armaron un segundo disco, que son 2 grabaciones que se hicieron en San Miguel de Tucumán entre el año 72 y el año 74. Pero, digamos, esa hubiera sido la primera banda que hubiera tenido la chance de grabar un LP, claro. porque bandas que hayan grabado simple, los antiguos simples, los discos Sí, chiquitos, de 2 temitas, uno dos de cada lado, a veces tenía 4 temas, 2 de cada. Claro, exactamente, sí hubo, y fueron 2 también de San Miguel Tucumán, una que era la banda que se llamaba Los Fantasmas, y otra que se llamó Los Bang, que, bueno, particularmente la pequeña banda de Trícupa es muy importante porque logran actuar en el segundo festival de Buenos Aires Rock, y tienen una grandísima aceptación. Yo hablé con el guitarrista, con Luis Albornoz, y claro, me decía, nosotros estábamos acostumbrados a tocar 800, 900 personas, Bien. Y caen en el velódromo de Buenos Aires y de golpe terminan de tocar la canción en silencio y empiezan a aplaudir. Eran 18.000 personas. Eran 18.000 personas. Con gente que hablamos ya de época de rock nacional, de músicos de rock nacional, de David Lebón, que ya estaba dando vuelta, con Billy Bond, que ya estaba dando vuelta, y con anécdotas que me contaban que son bastante interesantes. Pero ¿cuál es el tema? Que también ha sido una dificultad para muchas bandas de Tucumán de ese momento, no estar en Buenos Aires. Claro. Que allá la movida era en Buenos Aires, la movida grande. Exactamente. Entonces también quizás descentralizar un poco eso. Bueno, Agustín, gracias por hacernos recordar todas estas cosas. Seguramente algunos de los que nos están escuchando o nos están viendo, che, ¿te acordás? Y si sería bueno, ¿no? Que se contacten a través de tu Facebook, Agustín Aro. Sí, ahí me mandan un mensaje. Pueden mandar un mensajito, si tienen imágenes, por ahí, si tienen alguna grabación también, sería genial. Sería genial. Si fuiste integrante de alguna banda de rock de esa época y si no tocaban rock, lo mismo, claro, que hacían música, porque sería maravilloso poder recuperar todo ese material, ¿no? Y tenerlo ahí, guardarlo como un tesoro. Como un archivo, como parte del archivo. Así que bueno, pero te vamos a comprometer a que nos visite más adelante, por supuesto, como para ir conociendo más. Por supuesto, un poco de esto, encantadísimo, encantadísimo. Bueno, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, director. Y creo que vamos a tener tiempo de mostrar un poquito de lo que está pasando en Concepción, también con la pisada de brasas, ¿no? En el día de San Juan. Está nuestro compañero Marcos Palomino trabajando allí en el lugar, así que ya vamos a estar mostrándoles un poquito. Vamos a hacer una pausa cortita y ya volvemos.